Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, un poco fría, pero gracias al Señor, ustedes están ahí en sus hogares. Espero que en esta mañana hayan hecho la misma rutina de cada domingo, levantarse y alistarse como si hubieran salido para venir a la iglesia, porque tenemos una cita muy importante y no es cualquier persona, es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me les bendiga en esta mañana, esperando que todos se puedan conectar y puedan estar mirando en esta mañana y en sus hogares, juntamente con sus familias, con sus niños. Y vamos a dar comienzo y vamos a orar en esta mañana, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento y que nos dé sabiduría para saber y para entender este mensaje en esta mañana. Padre, en esta mañana, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder levantarnos de ese lecho donde ha descansado nuestros cuerpos. Gracias porque tú has velado nuestros sueños, Señor, y en esta mañana te ha placido a ti, Señor, que cada uno de nosotros, todavía ese soplo de vida que tú nos has concedido esté en cada uno de nosotros, Señor, y por ello te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos, que creo y confío que ellos también están ahí en sus hogares, orando juntamente conmigo, Señor, pidiéndote que escuches la oración de tu pueblo. Y en esta mañana, al disponernos a hablar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo, quien fue quien la inspiró, que Él sea el que nos ayude a entender, a comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En esta mañana queremos también orar, Señor, por las personas que están atravesando por esta situación, pidiéndote por los doctores, por las enfermeras, por cada uno de aquellos que están trabajando en esta situación, que tú les des la gracia, Señor, para poder atender a tantas personas, Señor, y ayúdales, Señor, en su vida emocional. Padre, en esta mañana, cada uno de nosotros, ayúdanos, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, en el precioso nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén, Señor, amén. Mis hermanos, una vez más estamos aquí y con esta situación, pues todo ha cambiado. Hoy supuestamente deberíamos estar hablando acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, pero pues no que no haya querido, simplemente el domingo quedamos pendientes que íbamos a continuar con el mensaje y pues hermanos, después estaremos hablando. Pero mis hermanos, esta situación nos tiene a todos, pero yo creo que de todo esto algo vamos a sacar bueno, y lo bueno yo creo que es que vamos a poder compartir más con nuestras familias en nuestros hogares, quizás nos vamos a conocer más, pero en esta mañana mi oración y mi deseo es que todos estemos bien y que estemos pidiéndole al Señor por las circunstancias por las cuales estamos pasando. Pues bien, en esta mañana, sin más, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de una generación que servía a Dios, pero no tenía conocimiento de Dios. Y ahí lo estábamos mirando en el libro de Samuel. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de una nueva generación consagrada a Dios. El domingo miramos 7 puntos muy importantes y ahora quizás vayamos a ver otros 7, pero vamos a ver cómo comienza este relato en esta mañana de una generación consagrada, una nueva generación consagrada a Dios. Y todo esto comienza, si usted ahí en su casa quiere apuntar o tiene su Biblia, le invito a que vayamos allí al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, y vamos a leer solamente el versículo 11 del capítulo 1. Y la palabra del Señor en esta mañana nos dice así: hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En esta mañana estamos hablando de una nueva generación consagrada a Dios, y todo comienza con Ana, la mujer del Cana. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que ella era una mujer atribulada, acongojada, porque su esposo tenía, pues la tenía ella y tenía a Penina, la otra mujer. Y la otra tenía hijos y ella no tenía. Pero un día ella decidió ir ante el Señor y presentar su queja y decirle al Señor cuál era su situación de ella. Y en esa oración ella le pide un hijo. Un hijo que si se le concedía, ella lo iba a dedicar todos los días de su vida para que le sirviera al Señor. Y ella en su oración hace un voto, que este niño iba a ser consagrado y que no iba a pasar navaja por su cabeza, o sea, un voto nazareo, de que siempre le iba a servir al Señor. Quizás nosotros que hemos conocido la historia nos demos cuenta, quizás a lo mejor pensemos que ella estaba pidiendo un hijo para que si el Señor le concedía a ese hijo, ella ir y presentárselo a su adversaria, a la esposa de su esposo y decirle, mira, el Señor me ha concedido un hijo, por lo tanto, ahora qué te parece a ti. Pero ella, realmente su oración, su petición no fue para enfrentarse a aquella que lo agobiaba o a la que le estaba oprimiendo, sino simplemente ella creyó que dentro de su corazón, ella miraba la situación que pasaba con los sacerdotes de ese tiempo. Cada año que ellos subían a ofrecer el sacrificio, creyó que a ella le dolía dentro de su corazón el mirar la situación de estos sacerdotes que tenían en muy poco el sacrificio o el servicio a Dios. Y por esa razón ella fue y le dijo, Señor, mi petición y mi oración es que si tú me concedes un hijo, que sea para cambiar la situación por la cual está pasando tu pueblo, tu nación. Ella fue una mujer que derramó su alma delante del Señor, porque ella, dentro de ella sentía que Dios no se iba a manifestar mientras esa generación no cambiara su actitud de servir al Señor. Y de allí podemos ver nosotros que el Señor le concede la petición de su corazón, pero nos dice la palabra que cuando ella se levantó de orar, ya no estuvo más triste, ella se levantó contenta, alegre, porque ella ya había derramado su alma delante del Señor, y creo que ese es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, que si nosotros vamos al Señor y derramamos, necesitamos levantarnos en esa actitud de no seguir más deprimidos, de no seguir más agobiados, sino levantarnos con esa fe y esa confianza que el Señor tiene todo el control en sus manos. Mis hermanos, en esta mañana podemos ver el valor de esta mujer, porque el Señor le concede a este hijo. Y al siguiente año su esposo le dice que suban a adorar, pero ella le dice, no voy a subir hasta que no deje de darle pecho, en otras palabras, a su hijo. De acuerdo a las estadísticas de ese tiempo, nos dice que era
de 2 a 5 años o 7 años lo más que podía darle. Y ella por ese tiempo no subió al templo, o sea, no subió para ofrecer el sacrificio. Y eso me da a mí a entender que estos años que ella estuvo en su casa con su hijo, y creyó que desde que sintió ella en su vientre que ella había concebido, ella empezó a decirle a Samuel o a su hijo: mi hijo, yo le pedí al Señor que me concediera un varón, por lo tanto, tú vas a ser consagrado para el Señor. Tú vas a ser dedicado para el Señor. Y yo me imagino que estos 7 años que estuvo con él, siempre le estaba recordando que él tenía que ser fiel, que él tenía que tener ese respeto en la casa de Dios, que él iba a ser un siervo obediente. Hermanos, ella sabía la situación en la cual se encontraba, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Ella sabía la situación y cómo corrían los sacerdotes ahí. Pero ella confiaba en que este hijo de ella iba a ser obediente a lo que ella le estaba enseñando. El temor de Dios que estaba influenciando en él fue la razón por la cual a los 7 años fue y lo entregó, lo dejó en el templo, así como le había prometido al Señor, que si se lo concedía después que lo dejara de darle de amamantar, lo iba a entregar en la casa para que le sirviera a él. Y nos dice la palabra que ella lo cumplió. Si vamos nosotros a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta lo que les decía al principio. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Y después subió el varón, o sea, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve. Y se ha presentado delante de Jehová. Y se quedó ella para siempre. Y el Cana y su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo detestes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó ella, la mujer, y crió a su hijo hasta que lo detestó. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y ella dijo: después, cuando fue a entregarlo al templo, se encontró una vez más con el sacerdote y le dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vemos que Ana cumplió lo que le prometió al Señor. Pues lo entregó al sacerdote, aún sabiendo la situación y la condición en que se manejaba en ese tiempo ahí en el tabernáculo. El domingo pasado mirábamos que nos dice a la palabra que los hijos de Eli se dormían con las mujeres ahí enfrente, o ahí mismo en el tabernáculo. Y aún así Ana fue y lo entregó, porque ella había dado un voto al Señor y lo cumplió. Esa es la razón por la cual vemos que esta mujer
dentro de ella, la visión de ella, no del sacerdote, sino de ella, era que se levantara una nueva generación que fuera consagrada al Señor. En segundo lugar, una generación dispuesta a crecer. Y es lo que nos dice la palabra, allí en 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella fue a entregarlo más o menos de 7 años. Y nos dice que cada año ella iba, subía y le llevaba una túnica que ella le confesionaba, que ella le hacía. Y delante de Jehová crecía este joven. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos cada día crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. No importa las circunstancias por las cuales nosotros estemos atravesando o lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Necesitamos nosotros aprender, como este joven, que aún estando viviendo con estos jóvenes que no obedecían a la palabra del Señor, que no hacían conforme a lo que se les había enseñado. Pero aquí nos dice la palabra que este Samuel, este jovencito, él crecía delante de Jehová. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos cada día crecer, buscar del Señor, estar en su presencia. Es la única manera de nosotros poder vivir y poder conducirnos en este mundo que nosotros vivimos cada día. Cada día vemos nosotros cómo está la situación, cómo se vive aún como pueblo cristiano. A veces no vemos diferencia de aquel que cree o al que no cree. Vivimos en un mundo que va de picada hacia la perdición. Pero en esta mañana Samuel nos enseña que no importa, si se puede vivir, si se puede crecer en una situación como esa. Él es el ejemplo. Por eso nos dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aun cuando nos dice la palabra que todavía a él no se le había revelado. Él estaba allí, pero todavía no había conocido a Dios. Pero su vida de él, que él vivía, él no se dejó contaminar por los hijos de Elí. Y eso a mí me recuerda la vida de Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Cuando él fue y les dijo a sus amigos que ellos necesitaban no contaminarse con lo que comían los babilonios. Ellos también eran unos jóvenes. Samuel era más joven, pero él nos enseña que sí se puede vivir y se puede crecer delante del Señor, aún en circunstancias como las que él estaba viviendo, que él estaba atravesando. Recuerde que en la escritura que leímos el domingo pasado, el Señor le dice, por medio de este profeta Elí, por cuanto tú no estorbaste a tus hijos, por cuanto tú honraste a ellos y no me honraste a mí. Él le dice, yo honraré a los que me honran, pero los que no me honran los tendré en muy baja estima. Hermanos, miramos en esta mañana la palabra. Tercer punto, una generación dispuesta a servir y no a ser servida. La palabra del Señor nos dice, ahí en 1 Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
ministrar viene siendo lo mismo que servir. Y esto me recuerda a mí, hermanos, cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús anduvo con sus discípulos, en una ocasión, los hermanos vinieron y le dijeron al Señor Jesús que le concediera una petición, ahí en Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45. Dice, mas Jesús llamando les dijo, sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandeza ejerce sobre ellas potestad. Pero no será así en vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos ver que una nueva generación dispuesta a servir y no a ser servida. En nuestros días que nosotros vivimos, la mayoría de nosotros de líderes estamos acostumbrados a que nos sirvan. Pero el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Cuando vinieron estos hermanos a pedirle esa petición, diciéndole que cuando estuvieran allá en su reino, que uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Nos dice que los discípulos escucharon y empezaron a enojarse, a disgustarse con estos dos hermanos. Pero el Señor les habla aparte y les está diciendo, en otra escritura en Mateo se me hace que nos dice que los reyes de la tierra se enseñorean. Dice, pero aquí en mi reino no es así. El que quiera ser grande tiene que ser el más chico, el más pequeño de los demás. Porque Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, el servicio es algo que se tiene que ver en los hijos de Dios. Y eso lo vemos nosotros en ese tercer punto. Una generación dispuesta a servir y no a ser servida. Porque nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el joven Samuel ministraba, que viene siendo lo mismo, él servía en el templo. Mis hermanos, en nuestros días que estamos viviendo, habemos muchos que no queremos servir, queremos que nos sirvan. Pero recordemos lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Y Él es nuestro ejemplo. Él vino a servir y no a ser servido. Mis hermanos, en esta mañana la palabra del Señor nos invita para que realmente la situación por la que ahora estamos pasando no nos pare de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quizás en estas circunstancias por las cuales estamos pasando, no habíamos tenido la oportunidad de estar en casa como lo estamos haciendo ahora. Siempre andábamos ocupados o siempre trabajando. Siempre queriendo que la esposa o los hijos nos sirvieran.
Pero ahora que ha cambiado esta situación, yo no sé cómo usted le esté haciendo, cómo se la esté llevando. Pero yo creo que el Señor nos está enseñando algo que nosotros nos habíamos olvidado, que por generaciones quizás no había pasado. Esto a mí me enseña cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos ahí en las faenas estaban tan ocupados trabajando, envueltos en hacer lo que el rey de Egipto quería que hiciera. Y quizás no había tiempo para disfrutar la familia. Pero una vez que los sacó de ahí, ellos tuvieron años que pasaron conviviendo con la familia. El día del Señor era un día donde ellos no tenían que salir a recoger nada, simplemente quedarse en la casa, compartir con la familia, servirse los unos a los otros. Hermanos, es triste, pero a veces como pastores, lo que les enseñamos a la congregación es que la congregación necesita servirnos. Y después que ponemos líderes, los líderes están aprendiendo también que los que tienen que servir son las personas que no tienen ningún puesto. Pero qué tan errados estamos, que el Señor nos ha llamado no para que nos sirvan, sino para servir. Hermanos, es tiempo que nos demos cuenta que en el camino del Señor no es de los que tienen mucho conocimiento, no es de los que tienen muchos títulos pegados ahí en la pared, sino que en el camino del Señor no se mide por la sabiduría, sino se mide por cuánto servimos al Señor. Y cuando digo al Señor es cuando nosotros podemos servir a los demás. Hermanos, en esta mañana yo quisiera que cada uno de nosotros hiciéramos conciencia y nos diéramos cuenta. Si el Señor le está llamando a un ministerio, recuerde que en ese ministerio usted va a ser el ejemplo. Usted va a dar testimonio. Y es lo que vamos a ver más adelante. Mis hermanos, el tercer punto es una generación dispuesta a servir y no a ser servida. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para realmente hacer lo que el Maestro ya hizo por nosotros? La palabra del Señor nos sigue diciendo: y si el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, y vestido de un efod de lino, o sea, la capa que la madre le traía, y de antemano ella estaba profetizando con esto, que él iba a ser sacerdote, iba a ser profeta y juez de la nación. 3 ministerios que él estuvo funcionando en su caminar, en su vida de él. En cuarto lugar, vamos a ver una generación que busca la presencia de Dios. Allí en 1 Samuel 3:3 nos dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde era donde Samuel buscaba para arrinconarse y para dormir, para pasar la noche? Nos dice que él buscaba ahí en el templo el lugar donde estaba el arca de Dios, hasta donde se le podía permitir acercarse. Él buscaba la presencia de Dios. Su preocupación de él, o su mira de él, era estar más cerca
de la presencia del Señor. Y esto nos muestra a nosotros que cuando nosotros buscamos más de la presencia del Señor, nuestra vida va a ser más transparente, nuestro hablar, nuestro comunicarnos con los demás. Hermanos, qué hermoso es ver que este joven no le estaba afectando la vida de los sacerdotes, de los hijos de Elí. Él buscaba más de estar cerca de la presencia del Señor. Y espero que nosotros también podamos aprender que la única manera para seguir creciendo y seguir teniendo gracia delante del Señor es cada día buscar más de su presencia. Hay un joven, un niño, que a la misma edad casi de Samuel, él se levantó en medio de una generación corrupta, en medio de una generación que no tenía el temor de Dios. Eso lo podemos ver ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, 3 y 4. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribó delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas que ofendían, fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Estoy hablando de Osías, un joven, un niño. Nos dice que a los 8 años él decidió buscar a Jehová, el Dios de sus padres, o sea, de David. Pero su padre de él fue un hombre que fue el que instituyó estos altares para que se adoraran a los Baales. Su abuelo también fue uno de los que hicieron estos altares, pero él se levantó y él quiso cortar esa generación. Él se levantó y él quiso servir, no porque David fuera su padre, sino que él decidió hacer lo que David, seguir a Dios, seguir a Jehová, en medio de una generación. Él se opuso a su padre, porque él quiso cortar esa generación, esa maldición. Y nosotros como cristianos venimos arrastrando tantas cosas. Quizás usted diga: yo ya no adoro ídolos, yo ya no les sirvo. Pero hay otras cosas que no nos imaginamos que también son ídolos. Hay muchos que idolatramos al pastor, a líderes. Hay muchos que idolatramos a aquellos que cantan cantos. Idolatramos a veces nuestro trabajo. Y hay tantas cosas que si nosotros nos damos cuenta, yo les podría decir, si usted se pone a pensar dentro de usted, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? Si no ocupa el primer lugar el Señor, lo demás que ocupa es el primer lugar. La palabra del Señor nos dice que ya estamos fuera de la voluntad del Señor y estamos idolatrando algo que no es. Es lo que nos dice la palabra. Hermanos, tenemos que renunciar a tantas cosas
que a veces al parecer para nosotros son buenas, pero delante del Señor no son agradables. Hermanos, en esta mañana la palabra del Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo pueda realmente escudriñar nuestra mente y nuestro corazón y nos haga ver aquellas cosas que realmente no le agradan al Señor, y que podamos venir delante de Él. Porque si queremos nosotros buscar la presencia del Señor, necesitamos ir sacando todo aquello que no le honra y no le glorifica. Así como es de Osías, que decidió no seguir los pasos de su padre ni de su abuelo, sino los pasos de David, a buscar al Dios de David su padre, y no porque era su padre, pero espiritualmente él empezó a caminar en ese caminar de David. Hermanos, en esta mañana espero que cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y ver todo aquello que necesitamos rendirle al Señor. Vamos a ir al quinto punto: una generación que tiene hambre del conocimiento de Dios. Una generación que tiene hambre del conocimiento de Dios. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí lo encontramos nosotros en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Hermanos, una generación que tiene hambre del conocimiento de Dios. Hermano, hoy en día, nosotros a veces como cristianos sí tenemos hambre de buscar del Señor, pero a veces lo buscamos en las personas o en los lugares equivocados. Muchas de las veces nosotros corremos a buscar cuando viene el profeta, cuando viene el evangelista. Y yo no digo que no, pero lo que necesitamos nosotros es hacer lo que Samuel hizo. Habla, porque tu siervo oye. Buscar esa intimidad delante del Señor. Buscar esa intimidad y buscar su palabra. Buscar que el Espíritu Santo sea ahora quien nos revele a nosotros. Hermanos, hay tantas cosas que cada día podemos escuchar. Y realmente nosotros como cristianos necesitamos examinarlas. Si realmente vienen de parte de Dios o solamente es un engaño. Es muy importante en estos días en los cuales estamos viviendo. Se han levantado muchos profetas, muchos apóstoles, y realmente vendrán de parte de Dios. Estarán hablando de parte de Dios. A veces solamente ellos vienen y lo único que nos hablan es de prosperidad, de que usted no tiene que estar viviendo en las circunstancias que está viviendo, porque usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios usted tiene que vivir como un rey. Mis hermanos, el Señor Jesucristo a mí me enseña que Él dejó su trono, dejó su gloria. Hermanos,
en los días que estamos pasando, si realmente nos ponemos a examinar y a darnos cuenta esta situación por la que está pasando, no solamente este país, sino el mundo entero. ¿De qué le sirve a la gente tener millones de dólares, tener tanto dinero, si realmente con ese dinero no puede comprar su sanidad? Ellos, al igual, en la situación que está el pobre, está el rico, están de la media sociedad. Pero ¿de qué sirve? Hermanos, en esta mañana necesitamos buscar tener hambre del conocimiento de Dios, conocer más del Señor. Usted quizás haya leído las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, no está hablando de aquellos pobres que no tienen, sino está hablando de aquel que ha tenido un estatus y lo ha perdido. Porque se imaginan, si está hablando de los pobres de este mundo, no está diciendo bienaventurados los ricos, sino dice los pobres. Pero pobres en espíritu, aquellos que realmente tienen hambre del conocimiento de Dios. Hermanos, en esta mañana, espero que cada uno de nosotros podamos realmente buscar, tener hambre de buscar más del Señor. ¿Y cómo le vamos a hacer para buscar? Este joven Samuel se acercaba lo más que podía a donde estaba el arca de Dios, donde la presencia de Dios supuestamente debía de estar. Es por esa razón por la cual él todavía no había conocido, pero la primera vez que le habla el Señor a Samuel, Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Y él fue al sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me hablaste? Y él también no se había percatado de que Dios era el que le estaba hablando a Samuel. Él solamente le dijo: ve y acuéstate otra vez, yo no te he llamado. Así se fue hasta la tercera vez, fue cuando se le prendió o se le abrió la mente y él comprendió que era Dios, o sea Jehová, que le estaba hablando a Samuel. Y es cuando le dice: vete, acuéstate, y si otra vez viene y te habla, dile: habla, que tu siervo escucha. Hasta entonces fue cuando Samuel conoció la voz de Dios. Pero ¿cuál fue la razón? Que él estaba pegadito, él estaba cerca de donde la presencia del Señor se manifestaba. Hermanos, es la única razón que el Señor se va a revelar a nosotros cuando realmente no haya intermediarios. Muchas de las veces nosotros andamos y buscando quien interceda por nosotros. A veces al pastor: pastor, ore por mí, pastor, necesito. Hermanos, y yo no digo que no vaya, pero usted tiene que ir al Señor, presentarle su queja, así como Ana, y el Señor, al igual que a Samuel, se le va a revelar. Pero cada uno de nosotros necesitamos pagar un precio. Recuerde, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo.
Y Él nos dice, siendo el Hijo de Dios, nos dice que por las mañanas muy tempranito, Él se apartaba y iba a orar. Y por la tarde otra vez se retiraba y iba a orar. ¿Por qué? Porque humanamente Él tenía hambre de conocer más del Señor. Recuerde que Él era humano como nosotros. Una generación que tiene hambre del conocimiento de Dios también es una generación que necesita enfrentar a los líderes y aún a los reyes. Si vamos nosotros a 1 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 7, nos dice, desde el día que llegó el arca a Jearim, pasaron muchos días, pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Samuel nos dice que habían pasado ya 20 años. ¿Se acuerdan? El domingo pasado les hablaba cuando nos dice que los filisteos estaban peleando con el pueblo de Israel. Y en el primer encuentro que tuvieron, derrotaron a los israelitas. Pero ellos se acordaron y dijeron, necesitamos el arca de Dios para que nos proteja, para que nos dé la victoria. Y ellos la llevaron. Pero ellos creían, o no sé si pensaban que era algo mágico a llevarla, que les iba a dar la victoria. Pero la verdad fue que fueron derrotados y el arca de Dios se lo llevaron los filisteos. Y cuando vienen y le avisan a Elí, al sacerdote, dice que él se desnucó, se cayó. La nuera de él estaba dando a luz. Recuerdan que quedamos en que ella le puso a su hijo Icabod. Icabod representa la gloria de Dios. Fue quitada, o se fue la presencia de Dios. Y aquí vemos que nos dice que ya habían pasado 20 años desde ese entonces, que el arca de Dios no estaba entre ellos, pero el tabernáculo de reunión sí estaba. Y creo que ellos todavía iban y sacrificaban sacrificios, pero la gloria de Dios ya no estaba entre ellos. 20 años acostumbrados a ir a la iglesia y no sentir nada. La presencia de Dios no se manifestaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no estaba ahí. ¿Por qué? Por el pecado que había, por la corrupción. Y aquí cuando Samuel enfrenta al pueblo, les dice que quiten los ídolos, lo que ellos estaban adorando. Y nos dice la palabra que ellos quitaron
Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunir a todo el pueblo para sacrificar, para que Samuel orara por ellos, porque solamente por 20 años ellos se habían alejado de Dios. Hermano, yo le puedo preguntar a usted en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que realmente la presencia de Dios usted la sintió? Que realmente usted sintió dentro de usted que Dios realmente se manifestó en su vida. Pero no una emoción, porque a veces solamente nosotros nos emocionamos, sino algo real, porque la emoción pasa. Pero cuando es algo real, va a venir y va a redarguir y nos va a hacer ver y nos va a hacer que quitemos aquellas cosas que nos están estorbando. Por ejemplo, cuando la presencia de Dios inunda nuestro ser, tiene que desaparecer de nosotros el rencor, el odio, las enemistades, los pleitos, las iras. Porque si hay eso dentro de nosotros, no hay cabida para que el Espíritu de Dios esté morando ahí. Ellos adoraban imágenes, pero ahora nosotros podemos darnos cuenta, usted quizás ya no tiene imagen, pero hay algo dentro de usted. A veces nosotros traemos rencor a aquellos que nos ofendieron, aún a veces con nuestro padre o nuestra madre, por cómo nos trataron a nosotros. Y a veces creemos que viniendo al Señor ya nos perdonó, pero el Señor nos dice que de la manera que nosotros hemos sido perdonados por Él, si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Él no nos puede perdonar a nosotros. Hermano, en esta mañana yo le invito para que realmente nos demos cuenta que el Señor quiere que nosotros realmente, si realmente nosotros tenemos hambre del conocimiento de Dios, Él se va a manifestar. Pero también al manifestarse, así como dijo Samuel, necesitan despojarse de todo aquello que ustedes han abrazado en su corazón, porque de otra manera el Señor no puede aceptar cuando hay algo dentro de nosotros que no le agrada a Él. Y ellos obedecieron y ellos quitaron, y fue cuando Dios empezó a manifestarse otra vez. Aunque ellos tuvieron miedo de los filisteos, pero de ahí en adelante el Señor les empezó a dar la victoria. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Samuel, quitando todo aquello que es abominación delante del Señor. Vamos a pasar al punto número 6. Una generación con el respaldo y la autoridad de Dios. Una generación con el respaldo y la autoridad de Dios. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Una generación con el respaldo y la autoridad de Dios.
Pero para que Dios nos dé su respaldo y de esa autoridad, necesitamos vivir una vida íntegra delante del Señor. Es la única manera en que el Señor va a respaldar. Hoy en nuestros días vemos nosotros cómo aún como pastores hemos defraudado a tanta gente. Estamos defraudando, por ejemplo, han descubierto a pastores que supuestamente el Señor ha hecho milagros y realmente no ha sido así. Ellos los han planeado. Yo recuerdo en una ocasión vino un evangelista a una campaña, y esa campaña se supone que iba a ser a las personas que necesitaban un milagro. Y resulta que una señora, no pudo ir el primer día de la campaña ni el segundo día, sino hasta el tercer día fue. Y cuando ella fue al frente, el evangelista le dijo: si tú hubieras venido el primer día, tu hija hubiera sanado. Hermano, yo no soy el que va a decir cuándo, a qué horas se va a hacer el milagro. Va a ser cuando el Señor quiera y como Él quiera. Pero nosotros nos hemos alejado tanto. Y esto lo podemos ver nosotros ahora por la tecnología que hay, que se puede comunicar tantas cosas. Hermanos, nosotros no podemos manipular al Señor, ni al Espíritu Santo, como a veces queremos hacerlo, quitándonos el saco y aventándolo y haciendo que toda la gente se caiga. Mis hermanos, necesitan analizar eso, si realmente es del Señor. Si es del Señor, qué bueno, pero si no es del Señor, tengamos mucho cuidado. Sí, hermanos, el Señor va a respaldar a aquellos y les va a dar autoridad a aquellos que realmente están creciendo, aquellos que tienen hambre del conocimiento del Señor. Sí, mis hermanos, el Señor respaldó a Samuel y lo respaldó, y con esa autoridad de Dios, porque Samuel fue fiel al Señor. Y eso lo vamos a ver en el último punto, en el punto número 7. Una generación de integridad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto. Allí en el capítulo 12 de Primera de Samuel, del 1 al 5, la palabra del Señor nos dice así: y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros, y soy yo viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él,
y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Hermanos, Samuel al final de sus tiempos juntó a todo el pueblo y al rey, y delante de todos él les preguntó y les dijo que si él había defraudado, que si él había hablado mal de alguno, que si a él había robado algo de alguien, se lo dijera para restituirlo. Pero ellos dijeron: nunca has hecho eso. Hermanos, el ministerio al cual el Señor nos ha llamado es un ministerio. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y en esta mañana nos podemos dar cuenta. Yo le pregunto: ¿quién de nosotros nos atreveríamos hoy en día a pararnos delante de la congregación y hacer estas preguntas? Hermano, de diferente manera creo yo que le hemos fallado al Señor. Pero este hombre, Samuel, desde la edad de 7 años, empezó a servir al Señor. Y los años que Dios le concedió, él fue un hombre fiel. Fue la razón por lo que nos dice la palabra, que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Porque Dios va a honrar a los que le honran. Pero recuerde que todo esto empezó con una mujer que tuvo la visión de que ella quería que empezara una generación que realmente amara y sirviera a Dios. Pablo elogia a Timoteo por su abuela y por su madre, porque ellas le inculcaron esa fe del Señor. Mujeres, ustedes pueden influenciar mucho en los hijos. El Cana quizás no se nos menciona aquí porque él quizás estaba tan ocupado para darle gusto también a la otra. Pero Ana decidió. Su visión de ella fue que su hijo fuera un sacerdote, un profeta y un juez de Israel. Recuerdo años atrás, las abuelas les enseñaban coritos a sus nietos. Ahora no sé. Pero es tiempo de que meditemos y reflexionemos. ¿Qué queremos dejar nosotros para la generación que viene detrás de nosotros? Yo en esta mañana le invito. La palabra del Señor y algo que busqué acerca de la integridad dice, pero su sentido va más allá del significado etimológico. La palabra en hebreo presenta la idea de que la persona a quien se califica como íntegro es la persona que ha agotado todas sus fuerzas a nivel de su actividad para alcanzar el grado más alto de la excelencia en su esfuerzo por mostrar sus verdaderas intenciones. Casi yo no hago esta invitación, pero en esta mañana yo quisiera decirle ahí donde usted está. No sé cuántos de ustedes ya han aceptado al Señor en su corazón.
o solamente tiene conocimiento, pero realmente no le ha conocido íntimamente. Y yo en esta mañana quiero decirle, la palabra del Señor nos dice, ahí en Hechos 4:12, si no mal recuerdo, nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo. Y yo en esta mañana le invito a que allí donde está, usted pueda reconocer que le ha fallado al Señor, que le hemos fallado al Señor, que no hemos vivido de acuerdo a lo establecido por Él. Y yo sé que el Señor, allí donde usted está, el Señor le va a perdonar. El Señor le va a restaurar. El Señor no desecha. Porque nos dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted quiere la muerte o quiere la dádiva de Dios? Vivir una vida eterna con el Señor. En esta mañana quiero pedirle que allí donde usted está, oremos, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo realmente venga y escudriñe nuestro corazón. Y si hay algo que necesitamos confesarle, se lo podamos decir. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esa invitación que cada día, que cada mañana que despertamos tú nos la haces. Cada día es una oportunidad que nos das, Señor. Y cada día que pasa, Señor, es un día más que se acerca a tu venida. Y tú nos dices que tú vas a venir por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Señor, en esta mañana yo presento delante de ti a cada uno de mis hermanos allí donde ellos están, pidiéndote, Señor, que así como Samuel comenzó su ministerio desde su niñez y terminó su ministerio, un hombre que fue íntegro, que amó a la nación, que te amó a ti, Señor, y por amor a ti, todo lo hizo en excelencia. Lo mismo podemos darnos cuenta de tu Hijo Jesucristo. Pablo nos dice allí en Filipenses, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Sí, Señor, por amor a nosotros Él fue a la cruz. Él soportó todo. Él es nuestro ejemplo. Señor, ayúdanos. Que en esta mañana, Señor, si hay algo que tú nos estés revelando, que tengamos el valor, quita de nosotros, Señor, aquello que a veces mi hermano, por su manera de ser, no me cae bien, Señor. Ayúdame a aceptarlo, Señor. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a amar a mi prójimo, Señor. Señor, en esta mañana, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Guárdanos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, oramos y te damos gracias. Amén, Señor.
Hermanos, Dios me les bendiga y recuerde que el Señor nos ha llamado y Él quiere que en todos los aspectos nosotros podamos ser esas personas íntegras, y yo confío en el Señor, que usted desde el día que conoció al Señor pueda tratar de vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Como siempre les he dicho, hermanos, usted ahí en su hogar, yo confío en usted y creo en usted, y que usted es honesto delante del Señor, que si usted tiene una ofrenda, la parte y la ponga en un sobrecito, y cuando el Señor nos, de acuerdo a todo esto que esté pasando, nos permita reunirnos otra vez, pues usted va a traer sus ofrendas al alfolí. Que Dios me le bendiga y le guarde, y así vamos a estar comunicándonos. Estaremos comunicándonos y informándoles cómo van las cosas. Que Dios me les bendiga, que tengan un excelente domingo. Amén.